David Bisonó, buenas tardes, bienvenido al mediodía con Mariotti y compañía. Un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación aquí a Rumba. Me gusta el nombre de Rumba. ¿Qué es? Comencemos por ahí, David. Tú eres Claro. sociólogo, teólogo, comunicador, Así es. pero eres fundador de arroba café, oigan bien, arroba café con Cristo oficial. ¿Qué es Café con Cristo? Bueno, Café con Cristo, el slogan es el único café que se cuela en el cielo. Básicamente es una manera de contextualizar la palabra de Dios de una manera que pueda hablar directamente a la cultura, y de alguna manera poder comunicar la palabra de Dios de una manera más relevante, más sencilla y más práctica. Creo que muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios o hasta el término palabra de Dios, puede ser que a algunas personas les dé algún tipo de rash, ¿no? Porque rechazan todo lo que quizás es de Dios por no entender a Dios. Entonces tratamos de utilizar los medios para poder comunicar quién es Dios, qué quiere Dios, quién somos nosotros, de una manera sencilla y relevante. Perfecto, perfecto, perfecto. El eslogan de Café con Cristo es el único café que se toma en el cielo, Que ¿verdad? se cuela en el cielo, Que se exacto. cuela en el cielo. Right. Perfecto. Entonces, vamos a entrar en materia. Oh, Vamos a right. entrar en materia. Vamos. Tú tienes la gente como tú, como nosotros, que creemos en Dios, que tenemos, que disfrutamos nuestra fe, tenemos amenazas muy serias por delante. Ujú. Escuchar hablar hoy en día del hombre Dios, teóricos y gente que se ha hecho multimillonaria con esas tesis, con esas teorías. Escuchar hablar de iglesias, ya de tecnoreligiones, estamos hablando de evangelizar robots. Estamos hablando de que existen ya iglesias promovidas por genios de la tecnología, las iglesias de la inteligencia artificial. Ya tú escuchas hablar del Dios máquina. ¿Cómo gente como nosotros, pero sobre todo tú que tienes un podcast muy visitado, muy concurrido, van a enfrentar, con qué argumentos, con qué fuerza van a enfrentar ustedes toda esta avalancha que viene en contra de la fe y en contra de la religión como la concebimos hoy? Sabe que para mí mi propósito no es defender, no es confrontar. Yo creo que cuando esa actitud de confrontación me parece a mí que no ha sido efectiva, ¿verdad? Cuando yo pienso en todo lo que está ocurriendo y mirando mi vida y cómo yo vivo mi fe, um, mi propósito con lo que yo hago jamás es desvalidar una cosa o la otra. Cada quien es responsable por lo que dice y por lo que hace. De igual manera, yo soy responsable por lo que yo digo y lo que yo hago. Entonces, mi propósito nunca es decir, bueno, mira, está surgiendo estas máquinas o esta, inteligencia artificial, sino al contrario, es de nuevo centrar a la persona en qué está sucediendo en tu alma. ¿Cómo podemos nosotros ayudarte a descubrir lo que está sucediendo y por qué todavía a este tiempo todavía no estás viviendo una vida productiva, efectiva, saludable? Ese es el propósito. Yo creo que cuando utilizamos la palabra de Dios o cualquier plataforma para un interés propio, ahí es donde entonces hay una contaminación. Del propósito. Cuando pienso en la iglesia, ¿no? Y empiezo todas estas cosas, siempre vemos que empezamos con una buena idea, ¿no? O querer ayudar, ¿no? A veces hasta políticos parecen a veces las personas en la iglesia, ¿no? Porque a veces como que queremos ayudar, pero luego algo sucede en el camino. Yo creo que para mí no es importante lo de la máquina o esa inteligencia artificial, porque
mi propósito no es desvalidar ni una ni la otra, sino presentar lo que yo conozco, cómo lo conozco, y ayudar a las personas a realizarse, a conocerse y a entender que han sido creados para muchísimo más, y que ese muchísimo más para el cual han sido creados no lo van a lograr meramente por arte de magia. ¿Mm? Yo creo que podemos decir que a veces pensamos, bueno, si voy a la escuela y estudio y saco buenas notas, eso es suficiente. Y sabemos que no es suficiente. Hay muchas personas que estudian, van a la escuela, sacan buenas notas. Hay puertas que el hombre no puede abrir, que solamente Dios la puede abrir. Entonces es confiar en eso y ayudar a las personas a entender y, como dije antes, a contextualizar. Así que yo no entro en combates teológicos ni espirituales, sino en ayudar a las personas a vivir su mejor vida. Jenny Aquino. Buenas tardes, David. Buenas tardes a los muchachos. Lo que quiero saber en estos momentos que tenemos encierro, estamos caminando hacia adentro, mirándonos, también tenemos muchas turbulencias los seres humanos. Es un momento convulso internamente. Y el otro día te escuchaba hablar de las matemáticas de la vida, que es como la matemática de la fe. ¿Cómo nos puedes tú hablar de esta matemática para las personas que te van a escuchar el día de hoy aquí en Al Mediodía Radio? ¿Qué es la matemática de la vida? Sí, sabes que para mí siempre ha sido, yo entiendo que Dios en su sabiduría utiliza lo natural para expresar lo sobrenatural. Bien lo decía Jesús en la palabra, ¿no? Decía, bueno, si ustedes no entienden las cosas de la tierra, mucho menos van a entender las cosas del cielo, right? It's like, si lo que está ante sus ojos es un misterio para ustedes, aquellas cosas que no pueden ver serán aún mayor misterio. Entonces, para mí siempre ha sido utilizar términos naturales para poder expresar la voluntad y el propósito sobrenatural de Dios. Y en esto yo siempre utilizo términos como tú bien lo has dicho, Jenny, la matemática, ¿no? Y esto viene para mí buscando una manera de expresar estos misterios de una manera más aterrizada, ¿no? Entonces, en la manera en la cual yo utilizo la matemática, es decir, por ejemplo, cuando estamos en la suma, ¿verdad? La suma es la primera, cuando uno va a la escuela, lo primero que le enseñan a un niño o una niña es cómo sumar. Es parte de el desarrollo, ¿verdad? Intelectual de la persona. Entonces, igual cuando estamos en la suma, es el tiempo donde estamos recibiendo abundancia, ¿verdad? Donde estamos siendo bendecidos. Pasa mucho en el ámbito, ¿verdad?, espiritual, donde cuando una gente tiene una experiencia con Dios, por ejemplo, ¿no? Que al principio le llamamos a eso como la luna de miel espiritual, donde todo lo que tú pides se te da, ¿no? Y tú como que, wow, ¿por qué duré tanto para buscar a Dios? Y qué bueno es Dios. Yo hablo y Él me da. O sea, pero luego llega una temporada, porque después de la suma, sin duda alguna, llega el tiempo de la resta. O sea, tenemos que enseñarle a restar también al niño, a la niña. Y la temporada de la resta es la temporada de mucho dolor, porque en vez de recibir, se te quita. David, Sí, perdona sí. la interrupción porque hay un segmento aquí de un boletín de noticias que que quiera yo o no quiera, él sale automáticamente Ok. en la computadora. Dale. Quédate ahí en el tema de los niños y las matemáticas y la religión para cuando regresemos. ¿De acuerdo? Dale. Amén. Seguimos conversando con David Bisonó. David, te quedaste en las matemáticas y la religión y el suma y resta. Amén. O sea, antes de continuar, quisiera decir lo siguiente, que estos principios son principios universales. En otro sentido, o sea, usted crea o no crea en Dios, son aplicables a nuestras vidas, y particularmente en 4 áreas, que es espiritual, física, emocional y financiera. Cuando hablamos de las emociones, también ahí estamos incluyendo las relaciones interpersonales, familiares, tu cónyuge. Son esas 4 áreas y son universales. O sea, usted crea en Dios o no crea, rechace o acepte, son temporadas que vivimos todos. Y si no sabemos vivir las temporadas saludablemente, efectivamente, productivamente, sucede entonces que vamos a repetir patrones dañinos. Muchos de nosotros repetimos los patrones porque no aprendemos de las temporadas. Entonces, cuando hablamos de temporadas, hablamos de esta temporada de nuevo, tomando en cuenta esas 4 áreas que dije anteriormente.
espiritualmente, físicamente, emocionalmente, financieramente. Quiero que tú, oyente, mientras me escuchas, que pienses en esas 4 áreas de tu vida y que entonces apliques estas cosas para que te des cuenta que usted, va a poder de una manera muy particular identificarse con lo que estoy diciendo. Hablaba de la suma. Es el tiempo, esa temporada de tu vida donde las puertas se abren, donde hay abundancia, ¿no? Usted no puede hacer mal. Usted doble la esquina y le están dando dinero. Usted, o sea, es increíble, ¿no? Usted no sabe ni qué hacer con su vida de tanta bendición que tiene, de tanta prosperidad, ¿no? Ya sea materialmente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ahora bien, ¿qué sucede? Que después de la suma, sin duda alguna, tiene que aprender a restar. Es parte de la vida. En la temporada de la resta es totalmente lo contrario. Se te está quitando. O sea, a veces en esta temporada de la resta es tan importante por lo siguiente. Mira, en el libro de Eclesiastés hay 28 temporadas. El tiempo de guerra, de tristeza, de alegría, de llorar. Pero hay una temporada que no existe y es la temporada de rendirte. Porque la bendición está al otro lado de no rendirte. ¿Qué sucede? Que en el tiempo de la resta hay muchas personas que se rinden. ¿Por qué? Porque es doloroso. Y yo creo que estamos pasando el tiempo de la resta en este tiempo de la pandemia, ¿no? Para muchas personas es el tiempo de la resta, pero para otras es el tiempo de la suma, ¿sí? Porque cada quien experimenta la temporada alineada con y dependiendo de factores que varían, ¿no? Entonces, en la resta es la temporada de mucho dolor. Están afectadas tus relaciones, están afectadas tus finanzas, físicamente, emocionalmente. Te encuentras en un tiempo de tu vida donde no quisieras estar, pero donde tienes que estar. Donde yo llamo el tiempo de la transición. El tiempo de la transición es un tiempo de preparación y de bendición, donde están ocurriendo 3 cosas en particular. Estamos atravesando una experiencia donde estamos adquiriendo información para luego tener una nueva perspectiva. Lo que sucede muchas veces es que atravesamos una experiencia sin adquirir la información. Y cuando no adquirimos la información necesaria, repetimos la experiencia y no adquirimos la nueva perspectiva que nos va a ayudar a mirar lo que nos sucede de una manera diferente. Entonces, después de el que puede permanecer en el tiempo de la resta, entendiendo lo que está sucediendo, entonces entra en el tiempo de la multiplicación. El tiempo de la multiplicación es tan interesante porque ya no es como la suma, ¿verdad? Que es 5 más 5 más 5 más 5 más, son 25. Ya es un tiempo de aceleración. Y yo creo que estos son términos muy naturales y también muy aplicables a nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces la fe, la religión, la palabra de Dios, no es comunicada con esta facilidad, sino que a veces es tan confusa, ¿no? Y tú dices, es que yo no entiendo a Dios, ¿no? O sea, me hablan de Dios, pero no logro encajar a Dios con mi vida, ¿no? Y muchas veces encajamos a Dios o tratamos de que Dios se encaje a nosotros. Entonces, creo que cuando utilizo ese tipo de ejemplo, que son, de nuevo, que son universales. Aquí no estamos tratando de venderte a Dios, sino de ayudarte a entender a Dios y cómo Dios en este tiempo de la pandemia está haciendo algo, está llevándonos a un interior. O sea, muchas familias han tenido que confrontar lo que jamás han querido confrontar. Cada quien en el trabajo, cada quien huyendo del problema, ¿no? Huyendo de la esposa, del esposo, huyendo de y ahora se han encontrado con que cara a cara con su realidad y han dicho, oye, ¿y ahora qué hago? Entonces, creo que esto nos ayuda a entender, o por lo menos a abrir nuestros ojos. David, Dígame, señor. ¿Cómo la gente se pone en contacto contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Es muy fácil. O sea, tú pones David Bisonó y ahí le aparece cosas buenas y cosas que quizás tampoco quiere ver. Pero ahí estamos también en Café con Cristo, David Bisonó. Estoy en Instagram, YouTube, iTunes. Estamos en todo lo cloud y en todo lo tunes. ¿Y dónde tú vives, David? Yo ahora mismo vivo en Chicago y en Green Bay. Estoy en ambas ciudades.
pero nací en Brooklyn, en New York, dominicano. He ahí a David Bisonó, un dominicano por el mundo que nos está poniendo a Dios desde otra mirada, cómo entender a Dios, sobre todo en esta pandemia, en lo que viene, la post-pandemia. Gracias, David. Este programa es tuyo. Gracias. Tuyo. Un honor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Amén. Chao, chao.